Ok, buenas noches a todos, buenas noches a todas quienes se conectan y quienes estamos aquí. Bonito grupo, ha sido una semana bastante intensa. Queremos agradecer a Dios sobre todas las cosas y por todo, y agradecerles a ustedes por la grata compañía. Muchos de ustedes han estado desde el inicio. Justo creo que este noviembre nosotros estamos cumpliendo prácticamente, no, es mucho más de un año, porque luego habíamos considerado que en diciembre íbamos a cancelar y la gente optó que no. Así que ya tenemos más de un año los días jueves de manera ininterrumpida. O si tuvimos algo, fue, creo que cuando me robaron la laptop, ¿te acuerdas? Y humildemente nos regalaron este Mickey Mouse. Vamos a tener este tiempo, como siempre sabemos tener, el debate, coloquio. Y yo quiero decirles algo a todos, sobre todo quienes están aquí presentes. No se sientan cohibidos ni tampoco con miedo de semejante escenario. Esa es una oportunidad única, única. Realmente creo que como iglesia estamos muy agradecidos. Hemos tenido la dicha de tener a los tres en plataforma a través del Zoom, pero tenerlos presencialmente, donde cada quien ha dejado compromisos, familia, ministerios, y estar en el mismo auditorio, yo creo que esto hay que celebrar. Así que espero que se tome una muy buena foto de esto, porque esto hay que proyectarlo en algún momento, porque esta es una oportunidad, es una bendición que tenemos. Obviamente, David va a estar haciendo el inicio de todo esto. Tengo un listado de preguntas que nos han llegado. A su momento voy a ir lanzando las preguntas donde nuestros hermanos puedan participar. Les recuerdo que estamos, como dice David, balbuceando el libro de Génesis. Les quiero decir que no es que vamos a tocar un capítulo por semana o cada jueves. Pasaríamos más de un año en eso. Vamos a tener ciertas... sí, que se bajó el volumen. Si alguien puede, no nos están escuchando algunos. Dice que se bajó el volumen. Entonces, quiero decirles que si usted tiene preguntas acerca del capítulo 1, acerca del capítulo 2, obviamente yo voy a mencionar algunas de estas, pero no esperen que toquemos capítulo por capítulo, porque para ello hemos hablado con David y Eduardo de tener un curso un poco más sistemático y un curso más formal. Pero la idea es tener un abreboca, un panorama al libro de Génesis. En segundo lugar, trataré, es casi un hecho, por lo menos para proteger mi voz, mis cuerdas vocales, yo no voy a tener mucha participación, porque aparte que quiero aprender de ellos, y también quiero ser simplemente como un moderador de esto. Pero en tercer lugar, queremos animarles a todos ustedes. En serio, abran su corazón, abran sus Biblias, abran sus mentes y hagan todas las preguntas que se les ocurra en el tiempo que vamos a tener aquí. Quiero dar una vez más la bienvenida a nuestro querido doctor Isaías Castro, gran amigo. Nos conocemos más de una década cuando yo era vicerrector en el Seminario Nazareno y ha sido una amistad y una experiencia muy grata. Yo no me considero maestro ni mentor de Isaías. Arrancamos con una relación de pupilo, hasta de escudero, pero creo que sobre todas las cosas somos amigos y nos respetamos, nos queremos, somos colegas. Tanto él como su esposa están ejerciendo un ministerio pastoral de mucho éxito, de mucha bendición. Isaías está muy comprometido en la cátedra. Salma es tan polifacética. Creo que gracias a Dios por la vida de Salma en la vida de Isaías. Entonces, tuve la dicha también de casarles hace un mes como hoy, hace 4 años, y eso para mí me honra. Con el doctor Eduardo Cruz nos conocemos literalmente 25 años y más. Yo llegué al país un 19 de noviembre de 95 y yo llegué a tener contacto con el doctor Eduardo Cruz más o menos entre febrero o marzo del año 96, cuando el seminario estaba dando la bienvenida a los estudiantes que habíamos llegado y también toda una semana de orientación. Así que casi 26 años conozco al doctor Eduardo Cruz.
Hemos compartido aulas juntos, tenemos ministerios compartidos, siempre ha habido un respeto, un cariño, y para mí es un honor tenerle aquí con nosotros. Con David de este grupo, creo que con David fue de los últimos, cuando de igual manera, 2007, ¿verdad? Estaba a punto de fundar una iglesia y yo estaba dictando el curso Antiguo Testamento. Cuando me hablaron de David, yo sabía que yo me iba a enfrentar a él. Siendo yo profesor y decano de estudiantes, yo no tenía mucho para dar a los estudiantes, sabiendo que David estaba en mi aula. Y se dio un viaje que yo tenía que hacer a X o Y país, a Israel. Y le dije a David, tocayo, acolítame, cúbreme. Él siempre fue respetuoso conmigo. Yo pasaba las primeras clases con diapositivas. No eran mal hechas, pero era muy respetuoso, estaba atento a la clase, participaba adecuadamente como un estudiante más. Obviamente algunos empezaron a mirarle mal, es un hecho. Y luego creo que cometí o la burrada o el acierto de decirle, tú me cubres porque tengo un viaje a Israel, me vas a cubrir 2 clases, 2 semanas. Claro, cuando yo regreso ya, David ya tenía maleta lista para salir del seminario. Fue el principio del fin. Fue el principio del acabose. Por eso dije, no sé si fue acierto o un qué sé yo. Entonces, de hecho, hace poco lo comentó, me dijo, así como hablan, ñaño, me votaron, ñaño. Yo todavía por allá por el Mar Muerto, imagínense. Tú por el Mar Muerto y él ya estaba muerto. Y él estaba muerto de este lado de acá. Tenemos demasiadas anécdotas, de igual manera hemos viajado. Ahí está. Muy bien, gracias. Perdóname mi laptop o el internet. Entonces, realmente, ¿por qué menciono esto? Porque tenemos la primera vez que nos están viendo así, face to face. Es bueno que reconozcan la calidad de amistad que llevamos, ellos y yo. La gran aventura que hemos recorrido en la vida cristiana y sobre todo en el mundo de la teología, la cátedra y el ministerio. Y sabemos que somos tan diferentes, enfoques tan diferentes, y que Dios permita que podamos más bien sumar y complementarnos. Zuli, desde que conocí a ella, ha sido también una gran amiga, es una psicóloga. Me encanta escucharla aconsejar a jóvenes, me encanta saber que Dios le ha dado algo único. Mañana va a secuestrar a todas mis mujeres de aquí, así que si usted está conectada, algunas damas, hablen con Martita para que les mande aunque sea un Zoom, para que puedan tener un tiempo mañana con Zuli. Para que sepas, hoy la llamó Dios oficialmente al ministerio pastoral. Así es, ella le huye a eso, pero como dice Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Y mejor no le digo en el hebreo, como sabría decir David. Así que en caso de seducción, relájese. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Me place saludarles a cada uno. En algún momento podrán ver la pantalla y ver todo el equipo que estamos acá. Pero quiero empezar con David, que nos va a ir abriendo todavía más los ojos, la mente. Vamos a seguir todavía en el capítulo 1 de Génesis. Hay mucho material, hay muchos recursos que queremos compartir con ustedes. Y si usted tiene pregunta, les digo algo, tomen nota, tomen su Biblia en mano, tomen papel y lápiz si es posible, y cualquier pregunta que se nos ocurra pueden comentarnos. Así que gracias a estos amados hermanos, a nuestra querida Zuli que está con nosotros hoy, y usted y yo tenemos la oportunidad de disfrutar este día y lo que queda del aniversario. Hay mucho más hasta el día domingo, así que vamos a seguir celebrando al Señor. Querido David, el micrófono es tuyo. Buenas noches a todos, a todas, bendiciones. Se ha cumplido Apocalipsis. Hay 4 caballeros que están en Apocalipsis juntos, andan en caballo. Aquí están los 4. De hecho, tenemos un grupo en común. Al inicio, Fidel cometió la burrada de llamarnos el bueno, el malo y el feo. Cuando todavía no estaba Eduardo. Entonces, cuando llega y se suma a Eduardo, porque él fue el que inauguró semejante barbaridad, ¿no? Barbas, eso. El bueno, el malo y el feo, yo le dije, de algo estoy seguro, el feo no soy.
Me quedo con el bueno, que el malo y el feo se hagan cargo de Pero ahora en los 4 jinetes del Apocalipsis, de algo que está seguro que él es el negro. Y luego, con la llegada de Eduardo, el grupo cambió, los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, como soy negro, ya me quedé. Entonces, yo soy el caballo de qué, de la hambruna, de la muerte. Yo soy el caballero del hambre. El hombre, sobre todo David. Ahora sí, gracias, Fidel. Bueno, entonces estábamos en este proceso de balbucear acerca de Génesis y para mí es una aventura, pues como dijo Yanda, aquí hay personas que han tenido procesos educativos, valereros, y para mí sí es una aventura trabajar con ellos junto en esto y ver qué sale, ¿no? Echar todas las fórmulas químicas a un tubo probete y a ver qué bota, ¿no? Sí, un experimento biológico. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre Génesis, hemos visto la formación, las cuestiones de fuente, pero Yan David quedó con una pregunta pendiente. Yo me acuerdo que quedó sobre cuando él era niño, había escuchado sobre la teoría de que cuando Dios creó en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay algunos teólogos o algunas posiciones teológicas, yo digo compilativas, que quieren ver demonios en todas partes. Entonces algunos dicen y creen en la teoría de la reconstrucción, que cuando Dios creó el universo, el mundo como tal, según Génesis 1.1, y al ver que Génesis 1.2 está desordenada y vacía, dice que en ese proceso, en ese lapso, dice que están las creaciones. Una creación fue destruida por la caída de Satanás a la tierra, que destruyó toda la primera creación, y que en Génesis capítulo 2, cuando dijo, y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, la reconstruye, hágase la luz y fue la luz. Entonces, esos son teorías, son hipótesis, perdón, sobre el tema de la creación, porque ellos quieren ver que Dios perfecto hizo el primer versículo y se entiende que estaban las cosas correctas y en el segundo ya no están correctas. Entonces, esa es una hipótesis. Lo que quizás falta entender un poquito es que para el pueblo judío o el pueblo en formación judía, cuando explicaban sobre la creación, solo bastaban las 7 palabras cósmicas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, con eso se explicaba todo. Cuando salen del exilio, tienen que responder esas preguntas: ¿de dónde somos, quiénes somos, dónde venimos, para qué? Entonces, empiezan a hacer los sacerdotes después del exilio, en el tiempo de Esdras, es que empiezan a formar la creación del capítulo 1. Por eso que la creación del capítulo 1 es la más tardía, 500 aproximada a 450 antes de Cristo. La primera historia de la creación es Génesis capítulo 2, del 4 en adelante. Esa es la primera creación, la primera historia eh, de la creación, que tiene otras facultades y otros principios de formación. En Génesis capítulo 1 lo vamos a ver a través de la gematría, ¿no? De la numerología hebrea. El 1 es Dios, 2 testimonios, 3 divinos, y aquí está Isaías, que sí, no le dé chance porque después... Entonces, esas son las teorías, ¿no? Una teoría de la creación era la teoría de la que hemos hablado, que todo el mundo sabe, que es la teoría de la creación por días, que fueron 6 días literales de 24 horas. La otra teoría de la creación, la teoría del milenio, que es la teoría que hablamos la vez pasada sobre que para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día, y que pueden ser, es la teoría del milenial, de la creación milenial. Y la tercera creación más común que hoy día la tocamos es sobre la teoría de la reconstrucción. Estas son las 3 más básicas que vas a encontrar en el mundo cristiano evangélico, en los seminarios y cuestiones más dogmáticas y fundamentalistas, ¿no? Eso es lo que se maneja como herejía, ¿no? Porque no nos hace un análisis más crítico de la formación del texto bíblico. Hasta ahí llegamos y con eso salimos del seminario creyendo que hay 3 tipos de creación, ¿no? La creación por día, la creación por milenios y la teoría de la reconstrucción. Avanzando en ese mismo proceso, vamos a ir en esta... Así que te contesté la pregunta, Yanda, ¿no? Esa es la teoría que habías escuchado. ¿Alguna teoría más que hayan escuchado? O por medio del Zoom, alguien que había escuchado algo más sobre la creación.
la formación de la creación de Génesis 1, pues es la que siempre analizamos en la iglesia. Y algunos, yo creo que son, no sé si son atrevidos o son el mismo diablo, que dicen que Génesis 2 es la repetición de Génesis 1. De ninguna manera, por ninguna parte, Génesis capítulo 2 es la repetición o la explicación del capítulo 1. No tiene nada que ver. Sus dos bases fundamentales teológicas son muy diferentes, ¿sí? La primera base del Génesis 1 es los 7 días de la creación, que nos lleva al día de Shabbat, el día de reposo. El principio teológico de Génesis 1 es que todos descansen como Yahweh descansó, como Jehová descansó. Ese es el principio teológico escritural de Génesis 1. Por eso que cuando ustedes ven que en Shabbat se prenden 2 velas y se pone la menorá, en Shabbat se recuerda los días de la creación. Es el agradecimiento de Dios por la creación. Y todo el mundo debe descansar e ir al templo a dejar sus diezmos y ofrendas, que eso es el interés más humano que puede haber, para que vayan a la casa del Señor, a los silos, a dejar sus granos, sus ofrendas de granos o especies, ¿no? Entonces, y en cambio, en Génesis capítulo 2, la creación de Génesis 2 es más, como decimos en los términos teológicos, antropomórfico. ¿Qué es antropomórfico? Antropo humano, morfo, forma humana. En Génesis 1 tú ves a un Elohim en el hebreo, Isaías y todo lo que manejamos un poquito de hebreo. Sabemos que en Génesis capítulo 1 van a tocar a Dios como Elohim, que es un término mayístico, un término plural de Dios, como los judíos quieren decir que mayístico, pero es un término más de las culturas persas, paganas, tomaron ese nombre sobre Dios y le pusieron Elohim. En cambio, en el término, en Génesis capítulo 2, ustedes van a ver que a él le ponen el término Yahweh o Jehová Dios. Ahí está Yahweh Elohim, ¿sí? Entonces, en cuestión de Génesis capítulo 2, va a ser el Dios Yahweh, el Dios que vive en Israel, en Jerusalén, porque él habita en el templo. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Esa era la canción, Jehová es calle delante. Entonces, cuando se forma Génesis capítulo 2, estamos en el proceso que se llama la escuela yavista, que es la escuela donde piensan acerca de Dios como un vecino, como Dios habita en mi barrio, ¿sí? Dios habita en mi barrio, la casa de Jehová, el templo de Jehová está aquí a la vuelta en mi barrio, entonces Jehová es mi vecino. Y van a tratar de los de Judá, que es la escuela yavista, va a tratar de locurar acerca de Dios pensamientos más antropomórficos, más humanos. Por eso que el Dios de Génesis capítulo, Dios trabaja, crea, forma, hace barro, sopla, camina con el humano. Cuando usted ve en la Biblia a un Dios que camina con el hombre o habla con el hombre, es más de un estilo yavista, es un estilo más antropomórfico, más humano. Dice que se paseaba con Adán, caminaba en la tarde con la frescura de la tarde, Jehová caminaba con Adán. Todas esas historias son las mentalidades yavistas, ¿sí? En cambio, cógelo. Gracias. No, justo hay una pregunta y creo que ya para hacerles notar a nuestros hermanos, y esta pregunta la hizo mi propia hermana. Dice que su confusión, porque se da cuenta, y creo que lo estás contestando, que en capítulo 1 de Génesis, Elohim crea, pero en el capítulo 2, Yahvé forma, porque ese es el verbo que se va a usar ahí. Entonces, en el capítulo 1, 27, y Dios creó, y en el Elohim, pero en el capítulo 2, 7, Jehová forma. Entonces ella dice, estoy confundida. ¿Cómo es esto? Y creo que ya empezaste a dar esa respuesta. Las dos posturas o figuras de Jehová o de Dios o de Yahvé o de Elohim. Y me encantó lo que acabas de mencionar, de que en el capítulo 2 pareciera que Dios, se habla mucho de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios, pero el Dios que se involucra en el día a día, el Dios que está caminando, porque en el capítulo 1 Dios habla y de su boca emana palabras y se hace lo que Dios dice, pero en el capítulo 2 Jehová camina, Jehová es parte de la travesía entre la inmanencia y la trascendencia de Dios.
Y sí, no te asustes. Entonces la pregunta que creo que ya venías por ahí, porque quería resaltar esa pregunta, porque están llegando algunos, ¿cómo es esto? Luego de seguro ya los Elohimes. Sí, los semidioses. Entonces, a ver, ese es lo que a veces, a ver, yo creo que ustedes aquí en este proceso educativo donde van a ver diferentes tipos de explicaciones acerca de un tema, y eso es bueno para que ustedes tengan la gama de explicaciones. Quizás Isaías por la tendencia y por más sus lecturas hebreas, o por sus locuras, sus, sus procesos educativos hacia la área judía, yo lo único que, y respeto, y no comparto a veces el judaísmo que todo lo hace literal y le quiere poner quinta pata mística a las cosas, ¿no? Ellos dicen que Elohim y Yahweh en Génesis 2 son las mismas historias y quieren hacer, está bien, y se lo respeta porque para ellos es su historia, pero cuando hacemos crítica literaria y vemos fuentes, y dividimos historia, vemos que las intenciones de los escritos, porque como hemos dicho aquí ya repetidas veces, nadie habla sin intención, ni nadie escribe sin intención. Lo lindo del hebreo es que como ellos manejan sus términos, las o diferentes posturas, así es, ¿no? Diferentes posturas, algunos son mucho más especulativos, otros son más cabalísticos, otros son más críticos, más tamúldicos. Entonces, va a haber muchas explicaciones aún en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. No solo habla a través de sueños. El Dios lejano solamente ordena y crea las cosas. Y eso es el Elohim. El Yahweh es el que forma, el que camina, el que trabaja, el que amasa, el que sopla, el que planta un huerto. Entonces se dan cuenta que son dos tipos de dioses. ¿Por qué? Porque es la connotación a la cosmovisión humana. Como Dios habita en el templo y yo habité en el barrio con Dios, entonces Dios es mi vecino y van a tener más cualidades antropomórficas, cualidades humanas a Dios. Entonces, por eso que en un Dios habla, el Dios Elohim, y el Dios Yahweh, en su connotación, forma, crea, amasa, del polvo hace un barro, y de ese barro lo forma y saca al Hadán. Entonces, cuando nosotros queremos ver los dos términos y queremos unir las dos historias, en español es fácil, pero cuando vemos las intenciones vemos que es muy forzado, muy duro forzar las dos historias y unirlas. Cada una hay que respetarla desde su posición escritural. No sé si algo tenemos que más aportar, Isaías, Eduardo. Yo creo, yo creo que para ser justos, yo empecé la semana pasada, hoy intervino David, tendría que Isaías opinar. No, es que, no, es por una cuestión de justicia, ¿no? No hay justo ni aún uno, dice la escritura. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga y a aquellos que nos miran a través de las redes sociales, chévere. Como ya lo dijo David Cordero, hay diferentes posturas. Hay algunos tipos de proyecciones teóricas que se ha ido desarrollando con el devenir del tiempo. Y cuando hablamos de ese periodo de escritura del Génesis, también debemos entender los textos rabínicos. Y como dice, es lindo ir entendiendo cómo ellos comprendían la antigüedad. Especialmente en el periodo intertestamentario, se desarrolla la literatura rabínica. Y ahí ya se fue topando algunas ideas antropomórficas del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros entendemos a Elohim, dicen ellos, hay que entender algo muy puntual. Elohim es las manifestaciones del Todopoderoso que va a crear. Es decir,
se crea el día y la noche, el sol y luna, eso es una manifestación de Elohim. Se crea, por así decirlo, las aves, los animales, es una manifestación de Elohim. ¿Por qué? Porque ellos veían en la antigüedad en todas partes a ese Dios todopoderoso, para darle identidad al pueblo también. Luego, en el capítulo 2, cuando aparece Yahweh o Yahvé como tal, esta ya es una escritura mucho más formada, más académica, eh, pasó por muchos procesos y muchos filtros. ¿Por qué? Porque el nombre Yahweh incluso no era utilizado por Abraham. Y eso es lo que dicen algunos eruditos, que el nombre Yahweh fue un constructo también en el momento de la unión acádica cananea y fueron desarrollando el nombre YH, que sería la base del nombre del Eterno, para hacer referencia a Y, el que pone la semilla, H, el que recibe la semilla, para que exista una creación, una formación. Entonces, por eso en el capítulo 1 vemos el crear de Dios y el capítulo 2 la formación, esa unión de Yahweh en todas las cosas. Eso podríamos decir para acotar. Sí, a mí me llama la atención muchísimo en el Génesis 1, y cómo todo lo que se va creando va convergiendo hacia Dios. Y dentro de esa convergencia hacia Dios, la temática del Shabbat, ¿no? Como una cuestión. Entonces, yo más bien quiero hacer un abordaje teológico, porque si esa redacción fue sacerdotal, así, y el Shabbat era la culminación de la obra creadora de Dios y había un descanso, obviamente, y eso lo decía también Isaías, hay una intención, tú también lo dijiste, ¿no? Hay una intención del sacerdote de que ese día se preserve, pero para ellos, para lo que tenía que ver con ellos. Pero yo recuerdo que en la primera aproximación que tú hiciste que tú hiciste sí, hace como unas 3 semanas, y te acotó Isaías, se hablaba del Shabbat como algo que implicaba el dejar de hacer una actividad, ¿no? El cese de actividades. Entonces, siempre yo he tenido la pregunta, porque a veces uno se puede quedar dentro del entramado bíblico, se puede quedar dentro del cuadrilátero de lo bíblico, ¿no? Dentro del tinglado bíblico. Pero la idea de la escritura es qué es lo que le sacamos nosotros para provecho nuestro en el mundo de hoy. Y entonces la pregunta teológica o pastoral sería, ¿cómo podemos nosotros revalidar o cómo podemos aterrizar el Shabbat en el mundo de hoy cristiano? Porque lo que uno puede notar es que si hay algo que nosotros los cristianos no hacemos es descansar. Yo tengo algunos amigos, no sé si él lo hace porque yo no he conversado con él, pero tengo amigos que están vinculados con la temática judía y practican el Shabbat, ¿no? ¿Verdad? Pero lo hacen de una manera, yo diría, más, no sé si el término es adecuado, pero lo hacen como el cese de una actividad, pero para una cuestión religiosa. ¿No? Y en la iglesia, en cambio, el domingo, que sería el equivalente cristiano del Shabbat, aunque hay una discusión ahí, ¿no? Todavía vigente, es el día en que más actividades tenemos. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre es desde, porque él también lo dijo hace un ratito, todo texto tiene una epistemología. Desde todo texto tiene una razón por la cual se construye eso. Nada se construye sin intención. Tanto el yavista como el sacerdotal escribe con una intención. Y la intención en Génesis, tú ya la dijiste, no se nota por el descanso. Entonces, la pregunta es, si la intención de ellos fue que se culminara todo con el descanso, ese es a favor del ser humano, sino a favor de la casta sacerdotal. Solamente ahí le meto un poco más de leña para el carbón, ¿no? Candela, 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 candela. Tengo 4 preguntas con respecto a estas temáticas, pero antes de que David Es dosis para algo, adultos. vamos a ver si en el público hay alguien que quiera o tenga una pregunta. Todavía estamos casi terminando el capítulo 1. Vuelvo, repito, no necesariamente vamos a hacer capítulo a capítulo, ¿ok? Pero hay capítulos que ameritan mucha atención. ¿Habrá alguna pregunta
de ustedes, ¿no? Que están aquí en vivo, incluyendo ustedes que están conectados, por favor, con todo el cariño, antes de que nuestros colegas sigan tertuliándonos. Muy bien, Fidel, empezamos y si algo... Ok. A mí no me queda claro lo siguiente. ¿Podríamos entender o cómo no podríamos entender que capítulo 1 se contrapone al capítulo 2? Porque ahí sí ya me quedé. O sea, si en el capítulo 1 vemos un Dios Elohim, que es el que hace todas las cosas, y en el capítulo 2 vemos una historia alterna, se contraponen, se complementan. ¿Qué pasa ahí? O se contradicen, ¿no? Y dos, me adelanto a lo que pudiera darse más adelante. Me quedé muy picado con aquello de haré ayuda idónea e hizo los animales. ¿Qué pasó entonces? Espera el capítulo 2. Ya te quieres. Si está integrada y estás dos, estudia. Si quieres saber, estudia. A ver, realmente nosotros tenemos ahorita esta dicotomía de pensamientos, ahorita que estamos haciendo el análisis, porque cuando tú no sabes la formación, la intención de cada texto, tú lo has leído toda la vida y nunca se te ha opuesto. Ahora viene el repensar, ¿no? Acuérdate que cada creación fue hecha individualmente con objetivos diferentes. Y ninguna se contrapone porque cada uno va a explicar a Dios de su manera y de su intencionalidad y su principio teológico. ¿Sí? Si cada uno ahorita escribimos acerca de Dios, cada uno va a demostrar a un Dios diferente. Para un Dios sanador, para uno un Dios perdonador, para uno un Dios misericordioso, que no es, pero es bondadoso. Cada escritor tiene la intención, y la intención de Génesis es, en Génesis 1, que son los sacerdotes después del exilio, es primero explicar de dónde somos y quiénes somos, porque ellos también vienen vagando de diferentes pueblos paganos, donde tienen 2000 dioses cananeos y hay 5000, 2000 historias acerca de su formación, ¿no? Como decía en la creación de los acadios, decía que Dios escupió de los mocos de Dios, dicen los babilónicos, o los griegos salieron las bacterias, somos bacterias divinas. ¿Sí? Tipos de creación, teogonías en todos los pueblos. Los mayas también tienen sus propias historias de sus creaciones divinas. Entonces, lo que hace Génesis capítulo 1, que son los sacerdotes, es después del exilio poner bases que nuestra creación es hecha por el Dios, el Elohim, el Dios lejano. Y ya está el tema. Están pensando si se van al exilio o no. Ellos no van a pelear con los otros pueblos porque no tienen nada que discutir con la teogonía de los egipcios o con las teogonías, las formaciones divinas de los babilónicos, de los asirios, de los medopersas, porque no se han ido. Entonces, el interés de Génesis capítulo 2, que es la primera historia de la creación, es ver que Dios hace tiene una relación con el hombre, por lo tanto lo va a crear para, dice en el hebreo, en el capítulo Dios, que Dios formó al hombre para que cultivara el campo, dice, ¿no? Y Dios puso al hombre en el huerto para que lo cultivara. La palabra cultivar es la misma palabra en hebreo que adorar, abad. Entonces ahí dicen los grandes rabinos, ¿creó Dios al hombre para cultivar la tierra o para adorar en la tierra? Y yo me quedo con adorar en la tierra porque no hace falta que cultives nada. Pero como ya los rabinos tienen una lectura y una traducción específica para eso, ya se selló y está escrito. Una vez que está escrito, ya no se hace polisemia, ya es monosémica. Una vez que tú ya tienes la palabra escrita, porque la palabra era viva y eficaz, porque se podía releer, ¿no? Como no había escritura, no había Biblia en el tiempo, en ese tiempo, entonces tú recontabas las historias y las actualizabas en el momento vital. Nosotros vayamos un poquito más, hablamos sobre los anacronismos en la Biblia. En la Biblia hay muchas historias que no están en Abraham, pero están como decíamos en una conversación privada con nosotros acá, o tú hablaste en una charla, los camellos de Abraham.
dice que mandó a Eliezer, a su siervo, a que vaya al campo de su familia y que este hombre dice, el viejo, si el que saliera y le diera beber a mis camellos agua y me diera beber a mí, esa es la mujer para mi amo Isaac. Entonces la gente que no es bíblica y que es muy culta y que lee entre líneas y que tiene dos dedos de frente se da cuenta que en el tiempo de Abraham los camellos no eran animales para trabajar con el hombre en aquel tiempo, aún no, eran los burros y los asnos, ¿sí? Porque los caballos eran para la guerra. Entonces, la historia para mí no es que sea verdad o sea mentira, a mí me tiene sin cuidado realmente, personalmente a David Coledo tiene sin cuidado que la historia sea real de los camellos, de los burros, pero la historia es con burros. Pero el que la contó, cuando la contó, ya los camellos existían como animal actual. Entonces, el que la contó, antes que él escriban la historia, porque era viva y eficaz, y se podía releer y reescribir y releer o reinterpretar, los escritores bíblicos, cuando escribió o inscribió el texto bíblico, la escribió en la última versión y pone el camello. Pero la historia original fue con camellos, pero que la contó desde su camello, si era burro, pero la contó con sus camellos y quedó la historia con sus camellos. Entonces, cuando tú vas a hacer un estudio serio de la Biblia o vas a discutir con alguien que conoce de historia, de cuestiones ya más de ciencia, se te ríe, porque no puede haber camellos en el tiempo de Abraham, no era el animal que se movía, entonces, para el trámite humano. O sea, así en la Biblia hay muchas cosas que son anacrónicas. Por ejemplo, ya llamarle a Yahweh, miren qué increíble, si algunos judíos piensan que Moisés escribió la Torá de fuego, los preceptos divinos. Como en Génesis capítulo 1, o en capítulo 2, que es el que a nosotros nos corresponde leer como Yahweh, si Yahweh es un nombre revelado en el Éxodo, ¿cómo ya lo sabía Adán? ¿Cómo Yahweh, que aparece su nombre en el Éxodo, ya está creando en Génesis capítulo 2? Porque el nombre Yahweh, Jehová, el gran yo soy el que soy, que es una traducción, la peor violación del texto bíblico, porque en el hebreo es yo seré el que seré o llegaré a ser el que llegaré a ser, que se lo da, ¿no? El que sigo siendo. Entonces, ese nombre Yahweh es un nombre de Éxodo. Lo revela recién en el tiempo de Moisés. Pero la historia, como la historia están contando, en el tiempo de David, la creación del Génesis capítulo 2 la están haciendo los yavistas, antes, entonces ya tienen nombre de Yahweh. Por eso que Yahweh, y aquí la discusión, y algún día tuvimos en algún estudio también los cuatro, un grupo de ciencias bíblicas, creo que nos unimos en alguna cuestión, y sabemos que el nombre de Yahweh es un nombre más de la cultura de los madianitas, ¿no? De Arabia Saudita, que el nombre más cananeo es él. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que vamos a ir quizás desarmando, quitándole un poquito el mito, porque realmente Dios no tiene ni nombre, Dios es Dios. Es decir, cuando estamos en esa crisis de decirle Jehová o Dios, son cosas que yo creo que son los principios de entender, que cuando tú ya empiezas a orar a una dimensión de conocer a Dios en tu intimidad, las palabras sobran, como escribí la semana pasada y por ahí alguien comentamos, las palabras en la oración sobran, los nombres sobran. Cuando tú eres amigo de alguien, le dices Freddy, le dices Zuli, cuando ya hay amor, ya no hay nombre, ya hay amor, mi amor, mi cielo. Entonces ya en intimidad ya los nombres sobran. Ternurita. Y más que el nombre, los títulos. Así es, los títulos sobran, así es. Entonces, entender capítulo 1 y el 2 no se contraponen, son historias individuales con objetivos individuales y que logran objetivos específicos. Una cosita, David, a mí me gusta mucho la formulación que hiciera hace muchos años, tú eres de esa línea porque has leído Ribla, tú también has leído Ribla, ¿no? Hay un curita holandés que vive en Brasil ya toda su vida, que se le ocurrió una frase genial para poder codificar o para poder etiquetar qué es la Biblia. Le llamó la colcha de retazos. Y si alguna vez alguien se arropó con una colcha de retazos o vio a la abuela hacer una colcha de retazos, la colcha sigue siendo colcha a pesar de los retazos. Siempre cumple su función de colcha, sirve para abrigar.
aunque haya sido hecha de retazos. Entonces, en la Biblia hay muchas tradiciones, fuentes, aparentemente se contraponen, se superponen, se contradicen, pero también es producto del fenómeno literario, ¿no? Hoy día hablaba en la mañana con Yatensi a propósito de otra cosa y tratamos un poquito el tema. Y es verdad, ¿no? Querer entender la Biblia con la mentalidad de un occidental, desde la lógica, porque nosotros somos lógicos y racionalistas, y no entenderlos de la mentalidad hebrea, por eso siempre andamos haciendo preguntas que nunca tenemos respuestas. Entonces, yo insisto, como dice Mesters, la Biblia es una colcha de retazos. Lo importante es la función que cumple para nuestra vida. Y no soy simplista. No estoy diciendo que no hay que estudiarla, porque alguien puede decir, ya no estudiemos. No, no, no digo eso. Hay que estudiarla, pero sin perder la perspectiva de que esa es, uso la palabra, ese dabar, ¿no? Esa palabra que sale y tiene algo que decirnos a nosotros. Y también ahí entra el proceso personal, porque muy aparte de lo que podamos opinar nosotros u otros, lo importante es, bueno, finalmente, ¿qué te dice la Biblia a ti? Muy bien. Isaías, tengo preguntas del público. Terminamos de escuchar a Isaías y entramos con Mayrita con su intervención. Si hubiera algunos de ustedes de igual manera con una pregunta, haznos saber, o si quieres escribirlo en el chat, gustosamente podemos hacerle su lectura respectiva. Mayra tiene 10 preguntas en una. Ok, sobre lo que tiene que ver con si el capítulo 1 y el capítulo 2 se contradicen o están a favor o están en contra, como ya lo dijo David, los dos tienen su objetivo, tienen su razón de ser, su razón de estar. ¿Por qué? Porque desde la tradición sacerdotal, Génesis capítulo 1, para llegar a Shabbat, Sheva, 7, 7 significa la perfección de Dios. Y esa perfección, visto desde esa numerología, significa Dios perfeccionándote en ti, haciendo un acto de perfección dentro de tu vida. Entonces, eso es Sheva, de donde nace la palabra Shabbat. Y esa parte final, Bat, que significa hijo, muestra un punto muy especial que significa la presencia de Dios en tu vida como hijo. Entonces ya desde la antigüedad ellos tenían presente que al hacer Shabbat está diciendo, yo me manifiesto en ti porque eres mi hijo. Entonces hay un cese de actividad independientemente el día, porque nosotros le ponemos sábado, pero en realidad ni siquiera es sábado. Nadie sabe exactamente cuándo va a ser eso. Así es, así es. Entonces, nadie sabe exactamente el día. ¿Por qué? Porque hubieron tantos cambios en la antigüedad en cuanto a lo que tiene que ver con calendarios y todo lo demás, pero sí se establece uno. Ok, el séptimo día para ti, ese Shabbat, significa cese de actividad para que tú empieces un proceso de comunión con Dios, un proceso de intimidad tan profundo de transformación existencial de tu vida, porque eres hijo, hijo de la perfección de Dios. Gracias, gracias. Entonces, cuando se manifiesta en el capítulo 2 Yahweh o Yahvé como tal, el nombre YHBH o WH da el número 26. Y el número 26 significa Dios manifestándose nuevamente. El eterno manifestándose, ese YHBH. Y 2 más 6 da 8, que significa esa plenitud de la gracia de Dios, que es bondad que no merecemos para transformación. Por tanto, el nombre de Dios para ellos, en el contexto antiguo, significaba, nosotros llegamos a Yahweh entendiendo que es la bondad de Él en mi vida, la bondad, tanta bondad que tomó el polvo, tanta bondad que formó algo con sus propias manos, tal fue su nivel de bondad que empieza una transformación para mi vida. Entonces tiene su objetivo, tiene su razón de ser y su causalidad en el proceso. Gracias, Isaías. Mayrita, por favor. Ya,
yo quería referirme justo al Shabbat, porque he visto que, y a la pregunta que hacía Eduardo, eh, respecto si es más para nosotros o para Dios. He visto que los judíos cuando celebran el Shabbat tienen toda una rutina, pero lo que más me parece bonito de la rutina es que está toda la familia, están todos los niños y recitan ciertos pasajes de la Biblia. Entonces ese espacio se convierte en un espacio de memorizar la palabra. O sea, llegan a memorizar la palabra y textos que están, bueno, que yo no los entiendo, no sé cuáles son, pero sí he visto que ellos memorizan ciertos pasajes. Entonces, digo, si vemos esta tradición que se ha ido heredando, aparentemente es un espacio de formación en el hogar. El Shabbat en intimidad, de ir formando, de que desde que son niños vayan aprendiendo, vayan formándose en la palabra, ¿no? No, mientras le traen su micrófono, dale. Bueno, quizás yo tomo desde esa línea mística, luego me va a desarmar David con la línea académica, pero desde el punto de vista místico, esto se desarrolla desde la destrucción del primer templo. Una vez caído el primer templo, dice, ok, ahora ¿dónde vas a adorar? ¿Dónde vas a buscar al Todopoderoso? Ok, búscale en tu hogar. Y para empezar ese proceso dentro de tu hogar, ahora empiezas a aprender enseñando. Entonces era un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces empieza todo lo que es la adoración del Shabbat, iniciando con el encendido de las velas, y ahí se va estableciendo los días de la creación. Pero es interesante que el del centro, el momento que van a encender el del centro, dice, y Yahweh separó este día para Shabbat. Y luego que terminan eso, encienden la luz del centro, dice, ahora esa luz es parte de tu vida, porque en Génesis capítulo 1 dice, la luz, y Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora está separando Dios las tinieblas que hay en tu vida y entrando la luz de Él. Entonces sí, es un proceso pedagógico el Shabbat para ellos. Es un proceso pedagógico. En el ámbito místico, ellos dicen que el Shabbat es cuando se manifiesta el Todopoderoso y aún el Mesías. Y ahí hay muchas discusiones, diversos conflictos. ¿Por qué? Porque dicen que en un Shabbat de Pesach se va a manifestar el Mesías prometido, es decir, un Shabbat de Pascua. Por lo cual, cada Shabbat se va desarrollando algo especial como la esperanza de la venida del Mesías. Y cuando están en Pesach, Pascua, tienen 4 copas. Y claro, en Shabbat toman solamente una copa ahí con el pancito y hacen kiddush, kaplalach y todo lo demás. Pero Havdalah significa finalización del proceso. Yo entendí que dijo Abdalá. Entonces, cuando le hace esto, toman las 3 copas y la cuarta no la toman. ¿Y por qué no toman la cuarta? Porque dice, el momento que desaparezca el vino de la cuarta copa, se manifiesta el Mesías. Claro, va en esa línea mística, pero ellos están esperando eso y enseñan a sus hijos de una manera tan especial de confiar en Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención, esa confianza en ese año. Ahora sí desarmo. Perdón, no. Pero cabe recalcar que ese es el judaísmo actual que no es mesiánico. Están esperando a su Mesías. Claro, Jesús no fue Mesías, entonces esa es la cuarta copa que no se ha tomado. Y que ahora casi se la toma, ¿cómo se llama? Giseku, ¿cómo se llama el nuevo Mesías Israel que ya nació? Que es tremendo y aquí yo como que tuvimos alerta, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Pero bueno, a ver, Shabbat. Los rituales que hacen los judíos en el Shabbat es una elaboración de, ponte, 2500 años, así que
la han elaborado bien y tienen buenos principios de memorización. Son muy buenos. Yo no tengo, ellos tienen su parte mística, como dijo Isaías, sobre respetar el Shabbat y toda esta cuestión. Pero el Shabbat, como dijo Isaías, y lo aplaudí por eso, pues es muy pocas personas que andan en las raíces judías que quieren imponer el Shabbat como el día de Dios, el sábado. Y el sábado no es Shabbat, como lo dijo aquí mi amigo. El Shabbat es descanso, ¿sí no? Y el Shabbat realmente se comenzaba o se movía o empezaba el año con la luna. Entonces, hay que entender los calendarios. Nosotros tenemos básicamente 3 calendarios, ¿no? El nuestro se llama solar, porque nos guiamos a través de la rotación del Sol a la Tierra en 365 días. Está el calendario lunar, que aproximadamente es 12 meses de 30 días, 360 días, aproximadamente. Y de ese depende la Pascua y depende el año lunar. Entonces, y el calendario que ya usaba Jesús y los rabinos en el tiempo de, como habla de escuela rabínica, acuérdense que después del exilio, en la cuestión medo-persa y griega, babilónica, medo-persa y griega, influyeron mucho y inventaron un calendario que se llama el calendario lunisolar, que eso los que manejan los judíos en el tiempo del rabinado y en el tiempo de las escuelas rabínicas. Entonces, el Shabbat lunisolar era, o el año lunisolar, el calendario lunisolar constaba que, yo les expliqué otra vez esto creo, ¿no? Por 6 años tenían 360 días. Y al 7º año tenían un año de 13 meses. Se llama el Adar 2, el año preñado, el año en gravidez. Entonces quiere decir que cada 6 años, el 7º año, tienen 30 días de más, que son los 5 días que se pierden del sol por los 6 años que no han celebrado los calendarios solares. Entonces, el calendario lunisolar, para mí, y con todo respeto, no quiero imponer mi verdad o lo que he encontrado, sino que es para mí el peor calendario es el lunisolar, que es pagano, que son los que respetaban en el templo. Después de esta cuestión en historia, los esenios que se huyeron del templo, ellos eran lunares. Y Juan el Bautista, que era esenio, y por lo tanto Jesús mantiene una escuela escénica que rabínica, farisaica o sadusaica, se bautizaban. Y ellos tienen calendarios lunares. Cuando Jesús está en su ministerio, en su momento de rabinado, en su tagna rabínica, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no respetan el Shabbat? Pero es el sábado del templo, que es el lunisolar. Entonces le dicen, tus discípulos están espigando, dicen, están cogiendo espigas, o tú vienes a sanar en Shabbat. ¿Por qué si el Shabbat merecía castigo no los castigaron a los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Porque sabían que eran los justos, los esenios que celebraban el Shabbat lunar, y el Shabbat lunar cambia de día. Un año puede caer un lunes y todos los lunes son Shabbat, porque es el nacimiento de la luna, en el primer día de Nisan. Puede caer jueves, entonces ese año todo jueves es Shabbat. Yo creo que para las personas que tienen o quieren tener una raíz judaica, que para mí no es malo tampoco, es imposible que tú te manejes lunar porque te botan de los trabajos. Pues, decirle a tu colegio, a tu universidad, a ver, señor rector o decano, señor o gerente o jefe, yo quiero trabajar, pero este año los martes no voy a trabajar porque voy a hacer Shabbat. ¿Qué te van a decir tu jefe? Está bien, muchas gracias, sigan con su Shabbat. Siga participando. Entonces, por eso que los judíos, ¿sí? Que están acá ya en Occidente, yo creo que el mejor día sí queda sábado, igual que nosotros los cristianos optamos por el domingo, que también es otro día que no tiene principios bíblicos y son paganos, pero como ese día descansamos todos, aquí viene la intencionalidad, el descanso, la intención del corazón. ¿Por qué no los hacemos el sábado o el martes o el miércoles? Porque no podemos reunirnos todos en familia a celebrar. El único día que tenemos libre en general es el domingo, pero domingo es en inglés Sunday, es el día del sol, se adoraba al sol, era una fiesta pagana solar. El día domingo es una fiesta donde se celebra al dios solar, Sunday, ¿sí? Atun Ra, Amon Ra. Entonces son cuestiones que se hicieron sincretismo
religioso, pero si me preguntan a mí si el día domingo es pagano, le digo, mira, el principio del domingo, bajo las fiestas de los dioses romanos, griegos, babilónicos, egipcios, sí, es un día pagano. Pero yo celebro el domingo porque no puedo celebrar con mi iglesia otro día todos juntos. Si mañana cambian la ley y dicen que el martes es día feriado, descanso nacional para todo el año, nos reuniríamos los martes. Entonces yo creo que es calificar las cosas por el Shabbat, si es el descanso el sábado o el domingo, no es. Yo creo que depende de la intencionalidad que lo hagas, ¿no? Yo respeto el domingo porque el domingo estamos libres. Hay gente que sacrifica el sábado, como los adventistas y los judíos mesiánicos, que también, y los judíos mosaicos, respetan el sábado como un día religioso, no puedes hacer nada. No pueden hacer nada ellos. Pero en el caso vemos judíos que tienen empresas grandes acá, no demos nombres, empresas multinacionales que están en todo el Ecuador, ellos venden las empresas el día viernes al mediodía para no entrar con sus esclavos al Shabbat, sus empleados, porque el Shabbat no es solamente para el judío, es para el esclavo, el extranjero, el visitante. Entonces, es decir que estas empresas que venden productos comestibles, sí, se me chispoteó. Entonces, estas empresas, es decir, ahí viene el juego de la letra, ¿no? De intención. Algunos judíos critican a este señor, a este judío, porque dice, descansen pues el Shabbat, día viernes hasta el sábado noche, descansen, cierren todas las puertas de estos mercados. Ya de los hiper, ya. Entonces, es jugar con la ley. Ellos cumplen la ley, ¿sí? Pero no pierden economía. Entonces, como ellos venden o entregan los negocios a un goy, a un pagano, el pagano tiene sus empleados, él se quedó sin empleados, entonces él entra el Shabbat libre, pero están ganando con sus empresas. Entonces, es un juego doble moral, ¿no? Yo creo que ahí viene la intencionalidad. Dios. Ahora, quiero recordar algo. El Shabbat que maneja Génesis capítulo 1, que es el sacerdotal, es intencional para ir al templo. Es un Shabbat religioso. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 no hay Shabbat, porque no estaba construido el templo en el tiempo de David, no hay Shabbat. Pero hay una cuestión muy hermosa. Hay dos decálogos, o dos partes de decálogo, uno en Éxodo y otro en Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio, Éxodo 20 está el decálogo, que ustedes llaman 10 mandamientos. A nivel de maestría, lo hago a nivel de maestría, que el de Barín, que es el Deuteronomio, palabras en hebreo, el libro Palabras en hebreo, es primero que el Éxodo. Y yo tengo una tesis, no sé si ustedes compartirán, esto lo voy a decir, y yo lo digo siempre cuando doy clase. Para mí, uno de los primeros libros creados o formados mentalmente, aunque sea en traducción oral, y que fue inscrito, es el Deuteronomio. Para mí, Deuteronomio no es repetición de la ley. Yo no sé por qué los griegos violaron el contexto y pusieron que Deuteronomio, Deutero segundo, y nomios normas, repetición de la norma. No tiene, el libro de Deuteronomio es igual como Génesis 1 y 2. No tiene nada que ver. Deuteronomio no repite Levítico. Porque Levítico es el libro de la ley y Deuteronomio es la repetición de la ley. Pero Deuteronomio es una ley social. Deuteronomio están dando las enseñanzas sociales. No te hagas popó, no es ritual. Entonces, Deuteronomio está escrito antes del templo. Y aquí, ¿por qué explico esto? El Shabbat, y esto es un deber que yo mando a hacer, yo se lo voy a decir ahorita, pero no voy a dar la respuesta, pero yo le mando a analizar. Éxodo 5 y Deuteronomio capítulo, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Que me encuentren la intencionalidad de los dos decálogos. El decálogo de Deuteronomio
que es primero que el templo y primero que Génesis capítulo 1 y aún Génesis capítulo 2, el Deuteronomio, la intención del Shabbat es descansar con tus siervos y adorar a Dios en cualquier parte. Y si no puedes llegar al lugar, coge el diezmo, véndelo, y ¿sabe qué dice el texto? Tómatelo, disfruta con tu gente, porque disfruta y recuerda que fuiste, eso es social. Dios te sacó de una tierra de vida, ¿no? Dice, ay, qué dañado, qué dañado. Entonces, como no había templo, y ahí no me deja, y quiero que me corrijas si me equivoco, por favor, debarátame, como dices tú. La intención de Deuteronomio en la ley social es, bueno, si Dios te da un lugar y no llegas porque hay que caminar la distancia, vende tus cosas y disfruta con tu gente. El Shabbat de Deuteronomio no es religioso, es social, es compartir, es hacer coinonía, es disfrutar con los esclavos, porque fuiste esclavo. Mira el contexto. Y a veces pasamos por los dos textos y pensamos que es lo mismo. En cambio, el texto de Éxodo, que ya es un texto elaborado después del templo, sí, el texto del Éxodo te llama a adorar el Shabbat porque es el día sagrado. Entonces, hay que entender los procesos históricos. Y quizás para ustedes esto se puede ser complicado, pero cuando hay un estudio intencional y cronológico, se va a hacer sencillo entender el proceso. Hoy quizás muchos, por no preguntar, quedaron en la nebulosa lo que hemos conversado. Pero si yo les invito a que tengan estudios sistemáticos y correctos, tutoriados, con mucha dedicación, ustedes podrán ver qué texto es intencional y cuál es la intención de cada texto. Entonces, llévense en y ojalá mis alumnos no vean a futuro este video porque después ya tienen la respuesta. Porque los hago sufrir, es que sufren en entender la mentalidad de los dos decálogos. ¿Sí? Es difícil entender que el decálogo del capítulo 5 del Deuteronomio es social y el del Éxodo es religioso. Es conjunto con el Shabbat de Génesis capítulo 1. No, hay mucha pregunta, Fidel. No, dije no. Hay demasiadas preguntas y nos quedamos varados ahí. Porque hay gente que me han estado escribiendo y necesito lanzar las preguntas porque tiene mucho que ver con el Shabbat. Pero antes, ¿hay alguien más del grupo o conectados al enlace que tienen alguna pregunta que no sea Fidel? Y como dice Fidel, ¿para qué me traes? Ok, ya te voy a dar, Fidel, no te preocupes. ¿Hay alguien más, por si acaso, que tuviera alguna pregunta? Génesis 1, la creación, el Shabbat. ¿Alguien de ustedes? ¿No? Porque antes de escuchar a Fidel, Isaías también está medio picado. Ahora lo que voy a hacer es darles tiempo, porque en serio se nos fue el tiempo y las 4 o 6 preguntas que me llegaron para hoy tampoco las vamos a poder hacer. Entonces, algunos ya no, claro, y como lo dijo David, no, si logramos terminar Génesis 1 en lo que queda de año, ya hemos avanzado algo. Pero Isaías está, sí, papito. Va a haber un curso, así que vayan engordando el cochinito. Ese curso va a costar $50 con un buen diploma. Así, claro que sí. Escuchándolo, ya voy contigo, Fidel, no te preocupes. Escuchándolo atentamente a Isaías, que fue por el lado de lo místico, ¿no? Y David, que se fue por el lado de lo textual contextual. Hay algo que se trabaja mucho en exégesis hermenéutica y tiene que ver con la capacidad polifónica de la Biblia. La Biblia es polifónica, tiene diferentes voces. Y una gran tarea del que lee la Biblia y la estudia es identificar con qué voz te estás encontrando, ¿no? Y este tipo de cursos sirven para eso, para poder entender en este libro qué voz hay, en este otro libro qué voz hay. ¿Se contrapone o se complementa? ¿Qué es lo que esa voz me dice? Cuando él, por ejemplo, estaba hablando acerca de la superación del caos, ¿no? Digamos, de la superación de las tinieblas, se entiende por trasfondo, no solamente histórico, sino teológico, que hay un combate contra todo lo que es el caos en sí mismo, ¿no? Todo lo que es caótico, porque corresponde pues a la posición mesopotámica o babilónica. Pero también
él hizo un proceso de relectura y lo aproxima ya no al caos cósmico, sino al caos personal, que interesantemente en el Nuevo Testamento Pablo lo trabaja, ¿no? Y Santiago también, cuando dice que las cosas que tenemos que batallar más que las cosas cósmicas son las cosas personales. Y hoy en la mañana me pareció interesante, conversando con alguien, que por ejemplo cuando Pablo dice el mal que tengo, ¿no? Sí, el pecado que mora en mí, o aquello con lo que yo batallo, más que una cuestión exógena o foránea o que viene de fuera, es eso que yo tengo dentro, que sí lo tengo. Y por haber sido pastor por muchos años, una de las cosas con las que a veces uno batalla es con algunas cuestiones que son temperamento, carácter, malos modos, ta, ta, ta. Y llega un momento en que uno dice, Señor, ayúdame, Señor, hazlo, Señor, corrígeme, pero Él no va a hacer nada que tú no hagas primero por ti. Es una cuestión ontológica, no es una cuestión del ser, y el ser se trabaja desde el propio ser. Pero una cosa es que yo reconozca, como en el caso del paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, que yo tengo un problema, que tengo una afección, pero tiene que haber una relación o una sinergia, se llama, ¿no? Entre lo que yo creo que Dios puede hacer por mí, pero lo que también yo voy a hacer por mí. No es una cuestión simplemente de una vertiente, ¿no? Con lo que, dale, Fidel. Sí. ¿Alguien de los dispositivos conectados tiene un comentario o una pregunta? Muy bien, ya, dale, Fidel. Karen. Venimos entonces a entender que el acomodo de los libros de la Biblia no deben entenderse de manera lineal. ¿Estamos de acuerdo? También entonces luego podemos concluir que la lectura de la Biblia debe entenderse como algo multidimensional, ¿verdad? Es lo que él quiere decir. Bueno, yo estoy pensando traer a cada uno de estos distinguidos una vez al mes acá. Así que vaya engordando el cochinito para que vengas una vez al año, ¿no? Sí. 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 Yo quiero creer que toda la Biblia está en diálogo. Es Biblia en diálogo. Por ejemplo, lo que dijo David con respecto al Shabbat religioso y el Shabbat social, lo mismo existe en el ayuno. Isaías 58 habla del ayuno que hay que sostener a los débiles. Pareciera que nos da a entender que lo que te estás privando de comer, entonces yo ayudo a otro. Pero el ayuno bajo otro formato, Jesús mismo habla del encierro de lo religioso. Toda la Biblia está en diálogo. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Seguro, seguro. Sí, sí. ¡Auch! Dale, Isaías. Algo se siente aquí. No estás lejos del reino, Fidel. Estás próximo a la salvación. Sí, todo va a depender muchísimo de la canonización. En los procesos de canonización que se dieron en la antigüedad, por un lado podríamos decir fue excelente, por otro lado nos mareó completamente. Uno de los primeros cánones que se estableció fue con Esdras y Nehemías, pero en el periodo intertestamentario también se dio otro canon, de tal manera que cuando se establece la Biblia, la Septuaginta, ya se estableció con otra tendencia. ¿Por qué? Porque en Alejandría tomaron los judíos de habla griega, porque ya los hijos de los judíos ya no hablaban hebreo, sino hablaban griego. Ellos toman, por así decirlo, el canon que estableció Esdras y Nehemías, toman esto, pero le van acoplando otros textos que había en el camino. Y dentro de esos textos tenemos los deuterocanónicos. Y luego se establece otro canon más con los de Jamnia.
Ya, los deuterocanónicos son 7 como tal, no los apócrifos tienen otra directriz. Los deuterocanónicos son libros históricos y puedo decir hasta cierto punto, después del análisis, sagrado. Ahora yo te hago pi. Yo sugiero, perdóneme, pero discúlpeme, yo sugiero por una, no, por una cuestión curricular que hablábamos con Mayra temprano, este tema de la literatura pseudoepigráfica, apócrifa, deuterocanónica, no, en serio, hay procesos que lo tratan como diplomados. Yo creo que ahora meternos en ese berenjenal se forma un arroz con mango, dijo el cubano. No, pero yo sí creo que sí tiene que decirlo No, Isaías. ¿Por qué? Porque esos textos los utilizó Jesús. Jesús leyó Septuaginta. Es que En es lo que había. en No la había más. sinagoga se leía Septuaginta, no se Así leía Y a eso Torá hebrea. Así que por favor, dilo porque la historia y Jesús te respalda. Eso. Esos libros, Pero dilo como un breve televistazo nada más, Sí, como un sí, flash. así, O sea, en resumen, no nos Claro. dejes sin chamba. Claro. así flash rápido, son libros también inspirados por Dios, que deben ser leídos, Y todo el mundo, ¡ah! analizados, deben ser investigados. Entre ellos tenemos los Macabeos, Tobit, Judit, el libro de Eclesiástico, que están ahí, Baruch, que están ahí presentes y nos enseñan cosas muy, muy profundas y especiales. Y que en esos 400 años en donde no hubo una manifestación profética, porque hubo manifestación divina, entonces ahí les ayudó para poder mantener la esperanza y la fe. De hecho, Primera de Macabeo 9:27 lo dice claramente. El momento más crítico, más oscuro de la historia del pueblo, que pareciera que Dios le había dado la espalda a su pueblo. Pero bien dijo Isaías, no hubo manifestación profética de un ser que se levantó, pero los macabeos eran arriesgados. Ellos se enfrentaron a Antíoco Epífanes. Ellos murieron por esa, cuando querían que Ganaron el ideal profético. no, sin duda. Cuando ellos querían Apocalíptica. no solamente que comieran puercos, sino que consagraran los puercos a Jehová. Dijeron, un momentito, nos damos la cabeza por eso. Pero eran chanchas, Pero por esa misma cerdas, razón, hembras, que no se sacrificaban, peor hembras. pero por esa razón yo estoy diciendo que abordar la temática, yo que estoy sentado, number one, inspiración. Ya tengo que preguntarme qué es el concepto que tengo de inspiración yo y cuál realmente es el sentido de la inspiración. Number two, la profética. La profética es apocalíptica, la apocalíptica es profética, la apocalíptica bebe de la profética. No, pues, güey. Invitaremos a Isaías a ese curso. Sí, Muy y bien. solo para concluir lo que estaba expresando. Entonces se da en Jamnia otra más para quitar estos textos, que se da más o menos por el año 70 al 80, dentro de ese periodo. Entendemos. Los aquí entendemos que es Agnia. Ellos no preguntan por respeto. Pero si por el concilio, pero tú lo sabes, pero algunos no Nosotros saben. dicen que no hay concilio, Yo no sí hubo creo a concilio. veces que sí Era- debemos ser más intencional en darle a ellos, aunque se demore un poquito más, que dé 1 minuto y medio, como que esto es, ¿qué? No se puede dar 1 minuto y medio para explicar algo tan grande de 400 años. Ya saben que no hay preguntas más. Ok, solamente para aterrizar todo eso, entonces ahí se estableció otro canon como tal, en donde le quitan nuevamente a estos libros deuterocanónicos, y por último ya se establece dentro del Concilio de Nicea, se establece otro tipo de canon. Entonces, ahí ya se establece una nueva Biblia, que es ya incluyendo el Nuevo Testamento. Entonces, por eso decimos, es un constructo. En cada una de las canonizaciones, ingresaron libros, sacaron libros, pusieron partes, quitaron partes, y tenemos la Biblia que tenemos hoy por hoy con estos últimos cánones que finalizó últimamente hace no mucho tiempo. Muy bien. Giancarlos. Si tu esposa te deja hablar, ¿no? Puedo.
Bueno, primero que nada, buenas noches. En vista de lo que comenta el hermano, tengo una duda. Si los una pero muy puntual, ¿no? Es si estos deuterocanónicos eran tan valiosos, si Septuaginta fue leída hasta por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, es porque era válida, era de respeto para él y la leyó con respeto, con una actitud de respeto y todo esto. Porque en medio de toda esta transformación y esta construcción, como decía Isaías, porque hoy en día no se le da de comer al cristiano de todo esto y nos limitamos a los libros que tenemos hoy en día. Brutal pregunta, claro que sí. A ver, esto creo que es, como dijo Isaías, también lo hemos dicho aquí todo. ¿Por qué sacaron estos libros que, por ejemplo, si usted quiere entender a Pablo en sus 7 cartas originales, tienes que leer sabiduría? La base teológica mayor de las cartas que Pablo escribe y las que se las meritan a Pablo, que dice que son 13 en total, fueron inspiración de sabiduría, del libro de sabiduría y parte de Eclesiástico. Entonces, estos libros fueron vigentes en el tiempo de Jesús y en los tiempos de los rabinos, pero en ese tiempo, tanto desde el año 400, que dice que hubo silencio antes de Cristo, lo bueno, lo malo, que a pesar de que Dios inspiró, vos hay que entender que es inspiración divina, el hombre también aprendió cultura helénica. ¿Qué es helénica? La cultura griega, ¿no? Por eso que tú vas a ver que ya en ese tiempo los rabinos empiezan a tener amuletos y empiezan a orar por los muertos y bautizarse por los muertos. Pues esos textos también tienen base para hacer cosas mistéricas. Por eso que Nicea los saca, porque para nuestro contexto ya era como empezar a volver a los tiempos intertestamentarios, que son entre... No sé si es Tobías o Judith, que tenían fuertes oraciones a los muertos. Y Macabeo también tiene Sí. amuletos. Y Macabeo, o sea, hay con bautismo, cuestiones hacia los muertos. Pero eso en su contexto no era malo. En nuestro contexto, si lo estudiamos sin sus botas, sin sus zapatos, sin sus sandalias, nosotros podemos hacer, y bueno, y la doctrina católica, con todo respeto para los que me escuchan y son católicos, el purgatorio y todo, tienen base ahí. Y los mormones se bautizan por su familia, tienen base ahí. Entonces, esos textos fueron sacados por eso mismo, para tenerla, porque Dios se ha manifestado en cada momento, a cada persona, independientemente de los tiempos. Entonces, Dios a una gente le habló de su verdad con toda la cultura helénica. Entraron al judaísmo y el fariseísmo también helenizado. Después Nicea, Jaina corrige, Nicea corrige, y, aunque después la Biblia del rey Domingo también tenía canónicos. Martín Lutero le sacó Apocalipsis, le sacó Santiago, le sacó Hebreos. O sea, Martín Lutero le sacó algunos libros de Biblia que Job, que no eran libros inspirados, creo. Entonces, cada doctor, cada docente de cátedra, igual que los rabinos, tienen una postura y dan lo que tienen. Su verdad en su momento. ¿Sí? Por eso a mí me encanta mucho Isaías capítulo 26, el 8. Dice, porque línea tras línea, renglón tras renglón, párrafo sobre párrafo, un poquito allá, otro poquito allá, un poquito acá, porque de extraña lengua hablaré en mi pueblo. Yo creo que yo no hablo de revelación. Si algún momento usted me escucha hablar de revelación, será porque se me salió, o se me chispoteó, o porque estoy hablando de otro tipo de intención. Yo creo que no hay revelación en la palabra, sino hay desvelo de la palabra. Porque la palabra está ahí escrita, quiero o no. Entonces, el desvelo para mí es algo como que se abre y puedes ver algo que no, un rema que llaman la iglesia evangélica, ¿no? En el griego, rema, revelación de la letra de logos. Más lo Sí. Entonces yo hablo de desvelo, porque dice David, abre mis ojos y veré la maravilla. No dice revélame algo nuevo, o sea, abre, quítame el velo, desvélame y voy a ver tus sagradas escrituras. Pero bueno, entonces yo digo que el desvelo de la palabra es progresivo. Porque aquí tenemos personas que estudian en el CEMISU, maestros, docentes,
en su seminario, aún en Nazareno también han aprendido algo. Entonces, es bromita, es bromita. Es mi pus. Estoy herido, tengo que hacer catarsis sobre eso. El domingo de que Dios te sana ahí, te sana. Ahí pido perdón. Es más, haré un tour donde estaba tu dormitorio. ¿Ves? Pero viejo, el sábado fui y me dio taquicardia cuando pisé. 7 años que no había pisado este lugar. Me dio taquicardia. Bueno. Exacto. Imagínate, él pone en su perfil cuando ese es otro. Volveré. Y todo el mundo le pregunta, ¿qué? Y puso la foto. Por interno, por favor. Hice el papel de malo. Una cosita, David. Bueno, ya que andan los dos de incendiarios hoy en la noche, ¿no? Ya incendiarios aquí en el auditorio. Es una pregunta que parece tonta, pero a la luz de lo que los dos dijeron. Bueno, y finalmente Dios solamente habla en la Biblia. Porque el intento de los canonizadores, ¿cuál fue? Dejarnos diciendo qué es lo que teníamos que creer. Por eso me gusta mucho la frase de Elizabeth Schuyler Fiorenza cuando dice, el canon es el registro de los ganadores. Claro, de los que finalmente canonizaron. Porque como por ejemplo cuando Isaías dice, estos otros libros también son inspirados. Perfecto, válido, ¿no? Hay lo que se llama la reserva de sentido. No hay una clausura de sentido. Dios sigue hablando aún en el texto bíblico. Pero los canonizadores nos dijeron, estos libros sí, estos libros no. Sí. ¿No? ¿Y quién les dio la autoridad? ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién les dijo a ellos? Eso es lo que iba a decir. Claro. Parte de mi... ¿Sí? Un grupo de caprichosos, se atribuyeron o tomaron diciendo, ¿sabe que esto sí es que no? Y ese es otro diplomado, canon. Muy bien. En serio, el tiempo se nos fue. Son las 8:47. Hay muchos sándwiches por comer. Mentira. Ivette, bienvenida. No, en serio. El asunto del canon, en serio, se ha elevado a nivel de diplomado hasta de 7 meses. Es en serio. Solo un diplomado en canon. Son 7 meses. Y aún así es lo mínimo. Y luego entrar a todo este estudio de estos libros sagrados e inspirados. Y yo creo que para muchos fue tan detonante el saber que Jesús lo leyó. Pablo se inspiró. A mí me llama la atención cuando Pablo habla de que los cretenses eran así asados. ¿Dónde rayos Pablo sacó semejante comentario? Del mismo contexto de estos libros. Entonces, y está ahí. Y solo tenemos el aterrizaje de Pablo, pero no tenemos idea de cuál fue o dónde se conectó para decir los cretenses son así asados. Dije cretenses, no cretinos, ¿no? Sino los cretenses. Oye, lo mismo de los pendencieros. Ya no te interrumpo. ¿Sabe lo que lo increíble de esto? Que para mí es un fenómeno y ya lo he visto en algunas. Y ahí está Salma, que es la esposa de Isaías. No nos unimos. Sí, cuando tú estudias el texto de Dios seriamente, por separado, cuando habla o hablamos en grupos, si hay una sola idea. Yo no he hablado con él sobre si Jesús estudió o no estudió el canon, eso es cuestión de él cómo estudia. Pero cuando tú haces un estudio intencional y serio, llegas a la verdad bíblica. Que esa no la digas por respeto a tu grupo sectario donde estés reunido, perdón, tu iglesia. Es problema tuyo. Pero es increíble que con Isaías muchas veces, ¿no? Sin estar preparando clases, esto es totalmente improvisado, esto es original. Las herejías son aquí frescas. Es decir, no es algo que está predestinado, predescrito. Es decir, todo lo que Isaías diga, ¿sí? Me parezca o no me parezca a mí bien, es respetuoso. Y lo que a él no le parezca, también lo respetamos, porque son lecturas totalmente de la Biblia. Son pensamientos, ¿sí? De personas que han estudiado la Biblia seriamente, de diferentes intenciones. ¿Sí? Pero eso del que si Dios, mire, el más diabólico, el más que tira rumor y levanta rencilla en la iglesia, es el que se fue, ya se fue el diablo. Apesta azufre, dice el Chávez, ¿no?
Mira, que dice que estamos hechos los incendiarios, pero él tira una pregunta, si Dios sigue hablando fuera de la Biblia. Eso es una pregunta ya también fuerte. En el texto, cuando Pablo, no es Pablo, Timoteo no le escribe Pablo, pero dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios, y lo hemos tratado ya con él en algún video. Ahí viene el diablo. Te estoy respondiendo la pregunta capciosa que hiciste sobre... Por eso, toda escritura o todo escrito, la palabra es pasagrafé, ¿no? Pasagrafé, no está el artículo la. Entonces, pasagrafé es toda escritura inspirada por Dios que se diga que si es útil para enseñar. ¿Qué escritura inspirada por Dios? Es porque es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Si Yandaví hace un librito que por ahí está, yo lo he leído muy bueno. Si ese librito de Yanda es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, que es el proceso de Dios en la vida del ser humano, eso es palabra de Dios, es inspirado por Dios. No está en la Biblia, está en el libro San Yandaví. Dentro del nuevo canon. San Negrito, por favor. Mira, ibas a decir algo rapidito. El tiempo se nos fue. Oye, habrá salido, perdóname, saldrá algo bueno ¿saldrá algo bueno de Haití? Ahí está. Ay. Magdiel tiene pregunta. Fidel, no hables por ahora, porque Magdiel no ha hablado en todo el discipulado, ni en ningún discipulado. Dale chance. No me simpatizan. También te queremos, Fidel. Pero no, es el líder de alabanza. Ya. Para mí, o sea, es revelador muchas de las cosas que aprendo cada jueves. Y hay cosas que me explota la cabeza como una cotufa, pero... Magdiel, no te veo aquí, la gente no te ve. ¿Dónde me pongo? Ponte aquí. Pruebe un poquito de la unción aquí. No, aquí. Ok. Yo he conocido algunas personas, no voy a decir nombre porque seguro esto lo pueden ver en cualquier momento, pero que de estas cosas que a veces se aprenden que parecen como controversiales o quizás o hacen ruido para lo que hemos aprendido en algún momento, no digo que sean malas, solo que a veces hacen ruido y uno está como que, Dios mío, ¿no? Y por ejemplo, una de las que más me impactó fue la que dio el doctor Eduardo una vez hablando de la Biblia y de sus diferentes versiones y todo esto. Para mí fue tan, como le decía él por interno, tan flipante que yo estaba en mi dispositivo viendo como, o sea, estaba haciendo cortocircuito. Pero ¿qué pasa o cómo aterrizar todo esto y no hacer de cada vez que aprendes algo como o algún desvelo de esto, a no hacerlo doctrina? Porque a veces se vuelve de que dices que todo lo que has aprendido o todo lo que sabes o todo lo que en algún momento ya no es y ahora es esto. Y eso me ha pasado, tengo personas muy, muy cercanas a mí que son pastores desde hace mucho tiempo y cada vez que van a una conferencia y algo nuevo sobre el Shabbat, sobre Yahvé, sobre cualquier cosa, llegan a su iglesia y todo lo que vieron le dicen a su congregación, esto no es, ahora es esto. Y cómo no caer en eso y cómo no llegar a este extremo donde cuando aprendemos todas estas cosas se vuelve como una doctrina y ahora no vamos a predicar más sobre esto, sino que ahora es solo esto y se acabó. Abramos primera de Macabeo, hermanos, para... Esa es una inquietud de cómo no llegar a ese extremo. Es una buena pregunta. ¿No? Sí, señor. No llegar a ese señor. Buen punto. A ver, ¿qué es doctrina y qué es dogma? Para mí doctrina es palabra, es la palabra de Dios. Dogma es interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Lo que está en la Biblia. Porque la Biblia no es palabra de Dios, contiene palabra de Dios. Lo malo, déjame que estoy agresivo hoy día. Eso. Más café, más café. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo malo, y no es por ti, y es una pregunta valedera. Yo nací en la sana doctrina evangélica, neopentecostal.
fuego, se levantaban muertos, se hablaban de todas las enfermedades, ignorantes en la palabra, hablando basura acerca de Dios. Y aquí vienen dos problemas. La sana doctrina que yo aprendí, entre comillas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, orar con los ojos cerrados, de rodillas, latigar, aplicar a los parques, que me enseñaron a formarme como ser humano. Cuando voy al texto bíblico, a la palabra de Dios que está en el texto bíblico, me doy cuenta que mi doctrina era pecado. Porque si tú me preguntas a mí lo que yo enseño hoy aquí en mi casa, converso con mis hijos, converso con mi señora, converso con mis amigos, yo no puedo conversar lo que yo antes hablaba, porque para mí está de vergüenza, a mí personalmente, con todo respeto, yo veo un sermón de hace 25 años, 24 años, y digo, ¿cómo lo borras? Sí, sí. Entonces, pero son procesos, sí. Yo no sé, y tú tienes mucha razón, gente que es muy fluctuante con cuestiones que enseñan. Es decir, yo te puedo decir, no sé, Isaías también tiene su posición, Jan David, Eduardo, que han sido, también son pastores y tienen su recorrido. Yo digo, no es bueno creer todo. Por eso yo siempre le hemos dicho, y le hemos dicho en crédito, Isaías también hizo en su cátedra, no nos crean. Somos como el Trotsky, que es el ufólogo, investiguen. No me crea, investigue, lo dice, ¿no? Y el Rodríguez es extraterrestre. Y eso a mí me duele. Cuando él dice eso por televisión, a mí me confronta. No me crea. Investíguelo. Este grupo que está aquí no es para que nos crean. Estamos dando diferentes tipos de posturas y aún quizás aún contrarias entre sí que se hilan en Dios. Ahora, ¿qué te queda a ti para ver si puedes explicar esto? Investigarlo. Investigarlo hasta negarlo todo. Yo digo siempre, para tú hacer tener una postura, yo tengo una postura acerca de, por ejemplo, de las fuentes. Para mí Moisés no escribió nada. Para el judaísmo, Moisés recibió la tabla de fuego del dedo de Dios y para mí eso es una locura. Guau, yo me les río a los rabinos, pero eso es verdad. Entonces, ¿por qué yo digo que Moshe Rabenu no recibió nada? Porque no, todo es un proceso histórico, ¿no? No vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es? Ellos lo creen porque lo han investigado. Es decir, el judío no investiga más, cree. El judío más está en la Torah, así se cree. No lo hacen tanto, más los talmúdicos que hacen más preguntas, son más místicos en esa. Entonces, yo te digo, está bien. A mí me da coraje cuando alguien escucha algo. Yo tenía un alumno, y ya lo gradué porque ya no quería más tenerlo en clase. Sí, lo grabé. Máster, ya, pero ya no vengas más. Y no me llames, yo te llamo. ¿Qué pasó? El primer día de clase le va a decir a la mujer que la Biblia es y la mujer quería, que le pagaba el curso, quería sacarlo del curso. Es decir, hay cosas que no, porque la escuchas aquí o lo ves en video mañana, vas y la repites como que fuera una verdad absoluta. No, estamos dando posturas de estudios y pensamientos. Tu cuestión es investigarlo. Y si tú ves que esto es una verdad, que es encontrarte una nueva verdad, después de haber cernido, tamizado, cortado, quemado, apagado, fumado, no fumado se puede. O como dijo Lucas, haber investigado diligentemente. Todas las cosas, haz lo tuyo. Entonces él va a la penitenciaría de Guayaquil, que allá el evangelio es un evangelio neopentecostal. Y es necesario ese evangelio allá de fuego, porque son un poco de criminales, porque el que trabaja con reos sabe que son gente que solamente el poder de Dios, la lengua, el Espíritu Santo y todo el fuego lo tiene como calmado, porque si tú le vas con esto, él va a dar clases a los reos a una iglesia y le dice que el Génesis es un cuento, porque escuchó una clase de 2 horas, la primera introducción. Yo digo, no sea así, sé respetuoso. Si tú vas a hablar mañana algo de lo que yo te he enseñado, primero, pregúntame nuevo, porque la primera lectura siempre es equivocada, ¿no, mi maestro Eduardo? Siempre la primera lectura de algo es equivocada. La primera, cuando escuchas algo, lo primero que escuchas está mal interpretado. Vuelve a reescucharlo, vuelve a verlo, Entonces, mi consejo, y tu pregunta conmigo es válida, no te cambies con este proceso de nueva doctrina, porque aún es un estudio, ¿no? Doctrina es cuando ya la haces verdad tuya o la haces palabra de Dios, y para eso tienes que estudiar mucha Biblia, mucho texto,
Y cuando estés realmente convencido que así es, y vayas a morir como murieron los discípulos o los mártires por una causa, entonces cuando ya tengas una verdad, decide morir, eso es tu doctrina, pero que cambiarte porque mañana David dice que Adán tenía 8 cabezas o habían 7 creaciones o que éramos de los mocos de Dios, es una locura. ¿Sí? Esto es una área educativa. ¿Sí? Entonces, está bien escucharlo todo. Me dejó elevado, sí. Comida peruana me dejó elevado. Muy bien, Sí. ya cerrando. Isaías, Sí, ya voy contigo, Fidel. algo que a mí me ayudó muchísimo, porque empecé a estudiar, a conocer, y realmente entré en crisis existencial. Y una crisis tan grande porque empezaba a escuchar cosas y decía, ¿cómo esto me ayuda si yo aprendí otra cosa? Hasta que empezaron a llamarme hereje, ¿no? Todavía lo eres. Y, sanito era, ¿sí o no? Santo. Sí, está torcido, está torcido. Sí, pero ya me casé, ya me empezó a guiar nuevamente. Sí. Entonces, algo que a mí me ayudó fue Ay, ay, y eso está grabado, familia. bueno, algo que me ayudó fue encontrar una palabra en el hebreo que a mí me rompió el cerebro y a la vez me ayudó. La palabra emuná, que es fe. Y la palabra fe como tal tiene que ver con la confianza, fidelidad y esperanza. ¿En qué confío? ¿En qué soy fiel? ¿En qué espero? Pero empecé a indagar un poquito más y me encuentro con la palabra Elul, que es la raíz de la emuná. Y Elul significa entrenamiento. O sea que todo lo que estoy aprendiendo es un entrenamiento para disfrutar la salvación. Y eso cambió mi existencia. O sea, todo lo que yo estoy aprendiendo, todo lo que voy conociendo diariamente es un entrenamiento. Ni siquiera puedo decirlo, esta es mi doctrina, este es mi dogma. No, es un entrenamiento constante para la purificación, la transformación de mi alma para poder disfrutar el gozo de la salvación. Caso contrario, ¿de qué me sirve? En la otra vida, sí, también. Entonces, eso es lo que yo pude encontrar y dije, no puedo dejarme llevar solamente por esta o esta doctrina, sino tengo que ir comprendiendo profundamente lo que Dios quiere para mi transformación, para disfrutar el gozo de la salvación. Estoy viendo el chat. Juan Quispe había escrito una nota. Otro hereje, ¿no? ¿Estás escuchando, Juan? Que David te dijo hereje. Escribió una connotación. Obviamente, como no había visto el chat, no sé en qué momento hizo este comentario y de algunos de ustedes. ¿Histórico profético o profético histórico? Eso tenía que ver con el comentario de Eduardo, ¿ok? Fidel, casi cerrando ya. Sí, no, bueno, antes que otra cosa, felicitar y celebrar cada uno de los puntos de vista de ustedes, ¿no? Esto nos lleva a entender que el conocimiento que tenemos de Dios es profundamente dinámico, se mueve constantemente. Pero si ese conocimiento que nosotros adquirimos en el día a día no nos lleva a ser mejores cristianos, no nos llega a ser diferentes y luz para con los demás, es basura. No tiene ningún sentido, ningún propósito. Entiéndase lo que se crea, créase si eres calvinista, si eres wesleyano, si, entiéndase, ¿no? Y por otro lado, felicitarles porque sí me mueve a estudiar lo que por dogma había dejado de lado, que eran los deuterocanónicos, porque se me había enseñado que los deuterocanónicos tenían costumbres paganas que contradecían otros textos en donde nosotros como cristianos teníamos que desechar y alejarnos de esas costumbres paganas, ¿no? Pero, aunque también se entendía que, por ejemplo, hay ritos católicos que se basan en eso. Entonces, esto de este despertar, al menos en mí, hermanos, pues me parece algo fantástico, ¿no? Y yo, para terminar mi comentario, además de felicitarles, felicitar a los hermanos aquí presentes, a todos cada uno, y animales que sigan fieles, porque estos foros son únicos, únicos. Es increíble escuchar
tres personas tan diferentes entre sí, cuatro personas tan diferentes entre sí, el bueno, el malo, el feo y el otro, diría yo, que de verdad, yo no sé quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién es el otro, ¿no? Pero yo diría que Ahora hay que decir el gordo, el negro, el chaparro y no sé, alguien más. y el tenemos que- guapo. El guapo y Eduardo. El bueno, el malo, el feo y Eduardo, exactamente. No, que Dios bendiga este espacio. De corazón lo digo, Dios bendiga este espacio, a los hermanos que le están escuchando, a Mishar, que Dios ha permitido que sea esta iglesia un foro para que pensamientos, doctrinas, personalidades, caracteres, maneras de ser, e incluso idiosincrasias, porque yo como mexicano tengo la mía, el ecuatoriano, el haitiano, converjan en un solo punto y sea entonces de bendición para nosotros, para nuestras familias y para las naciones. Aplausos. Dame un minuto. Un minuto. Sí, un minuto. En la década del 90, No, sí te ven. en la década del 90 falleció un predicador cubano llamado Cecilio Arrastía. No lo escuchamos nosotros, pero han quedado algunos videos y sus libros. Los que lo conocieron dicen que fue un eximio predicador, pero un gran pensador teológico. Y él fue uno de los primeros que dijo que en las iglesias locales había la necesidad de implementar una comunidad hermenéutica. Siempre me quedé yo con ese pensamiento, y no es porque está mi amigo aquí o mis amigos acá, pero a tenor de lo que dijo Fidel, esta es una comunidad hermenéutica. Roguemos que el Señor nos dé el ánimo, el entusiasmo y que lidie con nosotros, ¿no? O que lidiemos con nosotros, porque a veces también como que se sube un poco el ego y no nos deja hacer comunidad hermenéutica. Así es, así es. David, conclusión final para esta noche, luego Isaías. Lo bueno es que ya vamos por Génesis 1, ya vamos casi por el versículo 27. No, a ese ritmo estaremos un año en Génesis. Imagínense 50 capítulos, 52 jueves. Ya la próxima semana la creación del hombre, ahí sí. Sí, Y Fidel quiere saber por qué se creara el animal antes de la mujer. Pero primero hay que hacer la creación de Génesis 1, que, bueno, ya les explico. Pero son posturas. Es decir, nosotros tenemos una historia de la creación de 6 días y de Adán y Eva y de los animalitos. Ya hemos visto que también pueden ser semidioses o dioses inferiores. Son creaciones, teogonías. Es decir, ya que tenemos pueden ser 6.000 años. que pueden ser 6.000 años o 600 millones de años. Dios es Dios. Sí. Lo que yo creo que es mi intención, junto con Isaías, Eduardo, Jean David y aún Zuli, es tratar de que ustedes vean que hay otros tipos de lectura de la Biblia, que no era lo único que sabíamos acerca de Dios y matábamos al otro porque esa era mi verdad. La sana doctrina que tenías no es tan sana. Entonces lo que yo quiero es que no nos crean a nadie, pero que ustedes investiguen. Si ustedes después de esta charla, ustedes no investigan, No pasó nada. no pasó nada. Se van a confundir, van a hablar de Jan, y van a hablar de los libros apócrifos, van a hablar de los apócrifos, Y van a hablar mal de nosotros. y a hablar de nosotros. Aunque de nosotros ya, nuestra reputación son la primera. Bueno, Arjona es tremendo. Pero lo que yo quiero decirles, hermano, es motivarlos siempre a estudiar, investigar. Yo creo que ustedes tienen, me gusta mucho, y quizás en relaciones muy privadas con él, ya en círculo de amigos, a veces como que ya antes muy amigo, y eso como que a mí me choca, porque en el nivel eclesial, hablábamos en la mañana, ¿no? Mi pastor es mi amigo, yo hoy día lloré por mi pastor aquí sentado escuchando la música que me pusiste. Sí, no, pero ya se ha mostrado más amigo que quizás de pastor, y quizás a veces yo he visto líneas aquí diferentes. Pero si les puedes consultar a él algo, yo creo que no se va a negar en mandarnos un audio o poderte responder en cualquier momento que tú desees, ¿sí? Entonces yo digo es que aún sus respuestas, si no las encuentran en internet, porque hay muchas cosas en internet, puedes comunicarte con un pastor que es amigo, que para mí es más amigo que eso me tiene como mareado, pero eso, ya vamos a hablar de eso en algún momento.
Entonces, ustedes tienen Sí la mismo. facilidad de un alcance, ¿no? De un humano, está mostrado humano. Porque los pastores son como semidioses en algunas partes, ¿no? Son elogines, sí. Entonces, ya que han profanado algunos términos, para mí también que se han pasado, abusen ya de ese término y ubíquenlo en esa confianza que se tienen con Jean David, pregunten. No se queden con las preguntas. El que no pregunta es tonto. El que no pregunta es tonto, es tonta. Y no hay preguntas tontas, porque los tontos no preguntan. Así es. Y que ustedes entren en conflicto cognitivo o de fe. Discúlpeme por los que nos está están muy bien. preguntando, por si acaso. Ah, sí, sí. No se preocupe, hoy ya resolví eso. Hoy ya está resuelto. Gracias, Pati, por la merienda. Yeah. Entonces, mis queridos hermanos, es que ustedes, como dice él, te explotó, te hizo vibrar, te puso en otra dimensión. De eso se trata. Estas charlas no son para darte una doctrina, es para que veas que hay diferentes posturas y que si tú estudias seriamente, como ahorita como Isaías que hemos hablado del mismo tema sin vernos, y lo mismo lo va a decir Eduardo, y lo mismo va a decir, ¿por qué? Porque los estudios serios te llevan a un solo punto. La historia tiene una sola forma de haberla contado. Hagnia, allá, acá, y en todas partes van a hablar de Hagnia porque Hagnia existió. Es decir, la canonización, las violaciones, las historias, todo se tiene. O sea, el que estudia seriamente va a encontrar lo que encontramos todos en común, porque no nos hablamos entre nosotros para hablar un tema. Hoy día me dijeron, ¿qué vas a dar? Vas a Génesis capítulo 2, ¿no? Yo le dije, si termino con el versículo 1, hemos ganado algo ahí esta noche. Y de eso se trata. Y se trata de eso. No se trata de correr, se trata de aprender, de poder compartir, de darnos una media hora más para conversar. De eso se trata esto. Así que, por mí, gracias por atendernos, gracias por soportarnos. Dele, mamá linda. Ya la vamos, Señor. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Hola, hola. Y Fidel hablando de su petición ayer, ¿no? Dale, Isaías. Discipulado de 3 horas. Dice Alfredo, discipulado de 3 horas. Noche Bien, de Alfredito. discipulado. Velada de discipulado. ¿Quién dijo miedo? Sí, de antemano, muchísimas gracias a todos. Realmente es una bendición poder contactarnos, estar reunidos, aprender, tener estos coloquios, este tiempo de diálogo más que todo. Y lo que podría decir es que debemos estudiar seriamente las Sagradas Escrituras. Si nosotros no emprendemos el proceso de estudio, cada vez vamos pasando los días, los años, nos volvemos más viejos, más tercos, y en medio de esa terquedad pensamos que sabemos la verdad. Y mientras más tercos, más egocéntricos, más egoístas. Es decir, que los años van pasando y nos volvemos más egoístas. Y llega un momento en que nosotros pensamos que sabemos la verdad absoluta y nos fuimos al infierno. Ya. Ya. Y ya. Que no haya. Entonces, con todo eso, amada familia, pongámonos a estudiar, pero también lo que estudiamos que transforme nuestras vidas. Gracias. A ver, en primer lugar, ya terminando, me van a devolver ese cuaderno de preguntas, ¿no? Que traigo las preguntas y ustedes no me dejan hacerlas. Es una broma. 2 o 3 cositas. Yo últimamente veo muchos documentales en Netflix, Segunda Guerra Mundial, de biografías, etcétera. Y me puse a ver un documental de Albert Einstein y veo una imagen de una niña preguntándole, ¿cómo llegaste a ser tan inteligente, tan brillante? Y él se agacha y mira a la nena con esa, me atrevo a decir con una dulzura. Le digo, no,
Todo el mundo cree que soy inteligente, que tengo un cerebro así. De hecho, se pesó el cerebro de Albert Einstein. Es una cosa impresionante. Y él dijo claramente, no soy inteligente, es que soy curioso y me gusta hacer preguntas. Cuando hace poco les animábamos a hacer preguntas, creo que si algo nos llevó es seguir haciendo preguntas. Wilfredo Canales decía, y si hay preguntas, la Biblia tiene respuesta a estas preguntas, aunque usted y yo no lo creamos o no lo entendamos, pero sí, Dios contesta las preguntas. Entonces les animamos a ser curiosos, les animamos a ser inquietos y mantenerse inquietos, ¿ok? Hoy salieron 2 o 3, como diría Fidel, frases matonas, y literalmente yo apunté y dije, no, eso no me voy a quedar con esa pica, no me voy a quedar con esa pica, voy a indagar en esto. Así que este es el ánimo. Cuando Fidel hablaba de conocimiento, y yo creo, pensando lo que dijo Eduardo, de ser comunidad hermenéutica, que comunidad que interprete la palabra, para mí el conocimiento se construye, ¿ok? Todos juntos sabemos más de lo que sabe una sola persona. Entonces, y es donde animamos a ser comunidad, una comunidad donde vamos a construir el conocimiento. Nadie vino aquí en blanco. En el más tierno en la fe, hay algo que quizás ni David, ni Isaías, ni yo, ni Eduardo lo sabemos. Por eso, siéntanse parte de eso. Y por último, el conocimiento te hace sumamente humano y debemos tenerlo en cuenta, pero el conocimiento de la palabra de Dios no debe hacer mejor cristiano, mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos, porque a veces podemos ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, pero malos ciudadanos. Podemos ser y dejas de ser buen cristiano, porque no debería haber ese divorcio, ¿no? Así que este es el sentir y este es el ánimo. Así que si Dios permite, qué pena que hubiéramos querido tener una semana a diario, aprovechando que están aquí en la ciudad. Ya la siguiente semana nos vamos a ver por Zoom y hemos hablado, si la idea de que David, Eduardo, bueno, Isaías vive aquí en la ciudad y él está ministrando, puedan venir una vez al mes y compartir. ¿Quién no viene? ¿Quién? Isaías? No, ya no, sí, es cierto. Ya estamos buscando un cuarto jinete. Entonces, mis amados, queremos saludarles, queremos felicitarles y sobre todo queremos agradecerles por su grata compañía. Ustedes también nos hacen, nos mueven a aprender, porque cada vez que sabemos que vamos a enfrentar a un público como ustedes y aún quienes están aquí, créanme que no es que, a pesar de que no hablamos, no nos sentamos a preparar, pero no venimos en blanco. Cada quien viene haciendo su preparación. Pero David dijo algo, cuando el estudio es serio, cuando el estudio es intencional, la conclusión va a ser la misma. Entonces, y es donde les animamos, les agradecemos profundamente. Este video está grabado. Todo lo que hemos hecho esta semana lo hemos grabado, pero lo que vamos a hacer, por eso se han dado cuenta que no he subido, porque voy a tener una sección de todas las actividades del aniversario. Ustedes van a ver todas las actividades en un solo segmento en los videos. Así que podrán volver a ver este momento. Les saludamos, les abrazamos. Una vez más, Diva, desde Chile, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué lindo conocerte. Ya nos van a servir los sándwiches. Permítame quitar el video. No hemos cerrado, aunque Fidel dice, aún cerrando en oración puede ser supersticioso. Eso mismo. Pero igual vamos a orar. Mientras Juan Carlos está dando sándwiches, está desesperado en alimentar al pueblo. Pero vamos a orar. Muy bien, presten atención, vamos a orar. Este tipo de ambiente hemos soñado con tenerlo seguido, donde podamos estar como amigos, como hermanos, como colegas y poder... y como profanos, dice, ¿no? Zuli, querida, cierre en oración. Qué bueno que estuviste al lado de David porque lo estuviste controlando muy bien. ¿Eh? No, yo sé el conocimiento que tiene Zuli. Pastorita, doctorita, por favor. Así es. Gracias, Eduardo. Un fuerte aplauso para nuestro querido Eduardo. Gracias, querido David. Un fuerte aplauso.
Gracias, querido Isaías. Gracias, Iglesia Mishal. ¡Qué lindo! Gracias a ustedes, nuestra querida pastora. Oremos. Demos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este tiempo de un coloquio tan maravilloso, que como bien lo dijo el hermano Fidel, en pocos lugares se ven. Que este tiempo pueda ser de reflexión para nuestras vidas, para cada una de las personas que estuvimos presentes y también para los que estuvieron en Zoom. Señor, bendícenos, bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, bendice a Jan David como pastor, que le permitas cada día, Señor, que pueda ser guía para cada uno de sus miembros. Te pedimos, Dios, que nos bendigas y bendigas a los hermanos que van a dirigirse hacia sus hogares. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.